especialmente las indicaciones quirúrgicas. El trauma craneoencefálico es un motivo frecuente, especialmente en las consultas de emergencia, y la mayoría de traumas craneoencefálicos, de hecho, son leves. Esto no quiere decir que los graves nos generen lesiones potencialmente letales o seculares a los pacientes que atendemos. Doctora, permítame un momento, por favor. Qué pena con usted interrumpir su conferencia. Me están indicando que el audio está entrecortado. No sé si tal vez le podría verificar, por favor. Ok. ¿Ahí me escuchan? Sigue todavía así con una interferencia. Permítame un segundo, utilizo los auriculares. Muchísimas gracias, doctora. Mientras indicarles a todos los asistentes que es muy importante que al finalizar, por favor, interactúen con los expositores, ya que, como les mencionaba anteriormente, todo eso se va a tomar en cuenta para la evaluación. Van a tener puntos extras a las personas que están interactuando con las conferencias. Muchas gracias. ¿Me escuchan ahí? Ahí le escuchamos mejor, doctor. Ok. Bueno, retomando el tema, se ha visto que 1 de cada 10 niños va a sufrir un trauma craneoencefálico y de hecho no va a ser leve a lo largo de la infancia. En países desarrollados es la primera causa de muerte y discapacidad en niños mayores de 1 año, generalmente varones, y en menores de 1 año la mortalidad se duplica. Aunque no tenemos estadísticas bien marcadas en nuestro país ni a nivel mundial, se ha notado una distribución bimodal del trauma craneoencefálico en edades pediátricas, especialmente desde un pico, dado por las características propias de los niños, y segundo por la pubertad. Es el otro pico que nosotros encontramos en donde la práctica de actividades de riesgo está muy relacionada y en los dos grupos etarios los varones son los más afectados. Vemos una relación, como les había dicho, de que los varones son los más predispuestos a padecer de esta patología, con una relación de 2 a 1. Una mayor gravedad, obviamente, cuando menor es la edad, y está en relación la etiología del accidente con la edad del paciente, con el grupo etario. Así vemos que en menores de 2 años es frecuente por falta de cuidado de los padres o bien de las personas que están a cargo las caídas, o cuando empiezan a caminar, o el maltrato infantil. El maltrato infantil es algo que siempre debemos pensar, siempre debe estar en nuestra mente cuando nos enfocamos con un paciente menor de 2 años, en donde la clínica no sea congruente, los hallazgos en el examen físico tampoco lo sean, y además se ha visto que es del 50% de este grupo etario el maltrato infantil como causa de estos accidentes. En mayores de 2 años ya tenemos los relacionados con accidentes de tránsito, con caídas por juegos, y en la pubertad ya por la práctica de deportes de contacto especialmente. ¿En qué se trata el trauma craneoencefálico? El trauma craneoencefálico es la alteración que vamos a encontrar, tanto orgánica como funcional, del cerebro secundaria a una lesión traumática. Esta va a estar producida por la liberación de fuerzas externas, ya sean estas químicas, físicas, por electricidad, que van a generar daño en el contenido, ya sea daño
cerebral con alteraciones temporales o permanentes en la función del cerebro, obviamente, por lesiones intrínsecas del tejido cerebral o lesiones ya vasculares. También se ha considerado como otra definición del trauma craneoencefálico, que es la muerte resultante de un trauma en donde la causa principal de muerte sea una lesión en cabeza o injuria cerebral. Dentro de la fisiopatología, debemos tener en cuenta las características anatómicas de estos grupos especiales. Los niños son más susceptibles a lesiones intracraneales porque la proporción craneal, el tamaño de la cabecita, es más grande, es mayor a la del cuerpo, y porque contamos con una calota bastante débil, delgada, moldeable, con suturas que no se han cerrado todavía, contamos con fontanelas, y el tamaño del cuello además es bastante pequeño, y generalmente existen lesiones también asociadas al trauma craneoencefálico, lesiones cervicales en estos grupos de edad que generan en sí lesiones graves y mortales en pediatría. Tenemos que siempre recordar que en esta parte de esta edad la mielinolisis se puede formar, podemos tener más probable que en los casos de los adultos, ya que tenemos mayor cantidad de agua también y menor cantidad de mielina en estos grupos. Según el mecanismo de producción y el momento de aparición, tenemos tres tipos de lesiones desde el punto de vista patogénico. Está el daño cerebral primario, que es el único prevenible, que no se puede prevenir, secundario y terciario, que sí son prevenibles. Entonces, ¿cómo prevenimos el daño cerebral primario? Obviamente con los cuidados, evitando que el paciente llegue a tener un trauma craneoencefálico, y las lesiones van a estar dadas por la misma patología, por el propio traumatismo y por las fuerzas que se presenten en el mecanismo de producción del trauma. Pueden ser estas fuerzas de aceleración, desaceleración, o pueden ser las rotacionales. En realidad la intervención quirúrgica o terapéutica no va a modificar la secuela o la producción de los daños que tengamos. Como ya les había dicho, la prevención es importante para evitarlo, y van a estar determinadas por el lugar del impacto, sea frontal, sea occipital, la dirección de las fuerzas que tenemos, la intensidad y la resistencia tisular. La aceleración lineal lateral van a estar siempre relacionadas con hematomas epidurales, subdurales, con hemorragia subaracnoidea y con las lesiones de golpe y contragolpe. Mientras que las lesiones que se generan por una aceleración lineal fronto-occipital, especialmente son las denominadas como daño axonal difuso. Vemos aquí las lesiones que tenemos laterales, que les había mencionado, de ellas los hematomas y las fracturas, y los daños axonales difusos, que vamos a verlos en resonancia magnética cuando estudiamos al paciente. Tener en cuenta siempre dentro del maltrato infantil el síndrome del bebé sacudido, el Shaking Baby Syndrome, que se da por la agitación del cuello del bebé, que a veces incluso no por maltrato, sino los bebés se les sacude por jugar, y lo que hacen es agitar y generar fuerzas rotacionales que son relacionadas con como si el bebé se cayera de menos de 1.5 metros de altura. Ahora, si dentro de este síndrome, a más de agitar el cuello y la cabeza del lactante, choca la parte occipital contra una superficie dura, entonces el trauma equivaldrá a una caída superior de 1.5 metros. Otro aspecto a tener en cuenta siempre es la conmoción cerebral, muy importante, ya que en muchos de los casos es infradiagnosticada, es subestimada, son golpes que en realidad no les prestamos atención y que se generan por impactos directos en la parte craneal o cervical, especialmente en la parte de cervical hablamos de los latigazos por fuerzas lineales y rotacionales. Y son síndromes clínicos muy inespecíficos en donde el paciente presenta desorientación,
Presenta también pérdida de memoria, especialmente la memoria peritrauma, y puede estar o no asociada a la pérdida de conciencia. El 30% de los pacientes está en relación con práctica deportiva y el 10 al 15% se ha visto durante los juegos en los colegios. La mayor incidencia de la conmoción cerebral se ve en pacientes con participantes de juegos de alto contacto como el fútbol americano, el hockey y en nuestro caso el fútbol. Vamos a hablar de las lesiones que sí son prevenibles. De ellas, el daño cerebral secundario. Estas van a estar producidas por la isquemia. ¿Por qué se produce en los pacientes de isquemia? Por hipoxia, hipotensión, alteración del flujo cerebral por el mismo mecanismo del trauma. Y a esto es lo que nosotros vamos a ir enfocados en el tratamiento para prevenir que el cerebro se isquemie. Está alterada la función celular por la permeabilidad de la membrana y las alteraciones de la cascada del metabolismo. Esto se va a ver en las horas siguientes al traumatismo. Pueden ser reversibles con un buen manejo terapéutico, como habíamos dicho. Si es que sobrepasamos el daño secundario y no se trató a tiempo, entonces vamos a llegar al daño cerebral terciario, que va a estar dado por la apoptosis, por la muerte neuronal, glial, por todas las cascadas bioquímicas que se van a liberar, especialmente glutamato, aspartato, que generan alteraciones de las bombas iónicas transmembrana. Entonces, en el secundario ya teníamos alterado la membrana y acá ya vamos a alterar las bombas iónicas transmembrana. Entonces, ¿qué pasa? Entra bastante calcio y genera obviamente la proteólisis, liberación de radicales libres, peroxidación y por último la apoptosis. ¿Cómo clasificamos el trauma craneoencefálico? Hay diversas clasificaciones. Las más utilizadas son según la escala de coma de Glasgow, según la Trauma Coma Data Bank, según el tipo y el sitio de lesión, según la sintomatología y según la etiología. Vamos a desarrollar ahora en relación con la semiología. La semiología es muy variable. Puede ir desde un paciente asintomático que no haya perdido la conciencia hasta pacientes que lleguen al coma. ¿Cuáles son los síntomas guías? Tenemos los síntomas de irritación y los síntomas de focalidad. Dentro de los síntomas de irritación siempre vamos a hablar de cefalea, vómitos, convulsiones y los síntomas mentígenos. Ahora, de los focalizadores vamos a ver la toma de la parte motora, sensitiva, de pares craneales, que nos van a orientar en dependencia de la localización de estos síntomas, la posible lesión que nosotros estemos buscando. Dentro de la semiología es importante nosotros valorar la escala de coma de Glasgow, que además nos da una clasificación como ya habíamos visto, de hecho la más utilizada dentro del trauma. Es una clasificación en función de la gravedad. Indica la necesidad o no de realizar complementarios diagnósticos y también nos ayuda para el seguimiento y el pronóstico de estos pacientes. En estos pacientes, la escala de coma de Glasgow va a estar valorada sobre los mismos 15 puntos como máxima respuesta y 3 puntos como mínima respuesta, siendo 15 la mejor y 3 la peor respuesta. Lo que va a cambiar por la edad pediátrica y según los grupos va a ser especialmente la parte motora y la parte verbal. La parte ocular, la apertura ocular va a estar similar a la utilizada en los adultos, que es espontánea, respuesta a la voz, al dolor y sin respuesta. Ahora, la respuesta motora es la que nosotros vamos a ver en menores de 1 año, movimientos espontáneos, que lo vamos a catalogar como 5, a darle una puntuación de 6. Cuando retira el contacto, 5. Si retira el dolor, 4. Flexión y las extensiones anormales son las mismas que en el adulto y 1 sin respuesta. La respuesta verbal va a depender obviamente del grupo etario en el que nosotros nos encontremos y va a depender del desarrollo del lenguaje en estos pacientes. En el menor de 2 años, ¿qué es lo que nosotros vamos a esperar como mejor respuesta? Que sonría, que balbucee. Llanto consolable es la puntuación número 4. Si llora ante el dolor, la 3. Y si se queja, solo hay quejido, que además el quejido es un signo de alarma,
será la puntuación 2 y sin respuesta 1. Ya de 2 a 5 años tenemos ya palabras adecuadas, palabras inadecuadas como 4, si llora el 3 y si gruñe el 2. En base a esto, a la escala de coma de Glasgow, entonces vamos a ver la clasificación. ¿Cómo se clasifica según la escala de coma de Glasgow? Se va a clasificar el trauma craneoencefálico en leve, moderado y grave o severo. De 14 a 15, leve, 13 a 9, moderado, y menos de 9, ya hablamos de un trauma craneoencefálico severo. Dentro de la historia clínica es importante la edad, porque como nosotros vimos, no son las mismas mecanismos de acción ni la misma causa según los grupos etarios, y también la proporción craneal es diferente en los lactantes que ya en los pacientes escolares o adolescentes. El mecanismo del trauma, ¿qué es lo que nos va a indicar y ayudar para sospechar el tipo de lesión que pueda tener las fuerzas involucradas dentro de la parte craneal y si es de alto o baja energía? Los síntomas que tiene asociados, muy importantes, que ya habíamos hablado, los síntomas de irritación y los síntomas de focalidad. La localización que veamos del trauma, el tiempo transcurrido desde el evento hasta que llega a nosotros es importantísimo porque de ello va a depender la terapéutica que vayamos a tener, va a depender si es que necesitamos referir o no a un centro de mayor complejidad, y recordar siempre la historia incongruente está relacionada con maltrato. La ausencia de síntomas o signos exploratorios muchas de las veces en la hora inicial no quiere decir que el paciente no pueda desarrollar una lesión grave. Entonces, los pacientes asintomáticos siempre vamos a observarlos por la evolución neurológica que pueden tener estos pacientes por trauma craneoencefálico. Vamos a valorar la pérdida de conciencia transitoria, especialmente en lesiones de tallo o lesiones temporales, que también va a alterar la memoria y nos va a generar amnesias peritraumáticas con alteración del nivel de conciencia, los cambios de estado mental. Hay que tener en cuenta lo que le refiere el papá o la mamá sobre el comportamiento del niño. Son los que más le conocen al niño, y cuando una madre nos dice, no le veo bien a mi hijo, hay que tener en cuenta, aunque el paciente esté vigil. La alteración del comportamiento se refiere a la irritabilidad o a la somnolencia, puede ir de un extremo al otro. Las alteraciones de memoria, las convulsiones que de ser precoces no siempre reflejan una lesión intracraneal. Pueden ser tempranas dentro de la primera semana y tardías a partir de la primera semana. Generalmente se han visto convulsiones después del mes hasta el mes de la edad del trauma. Nosotros tenemos como complicación tardía. Incluso hasta el año hay pacientes que desarrollan crisis. Generalmente cuando son lactantes o menores de 5 años, nosotros vemos que son crisis parciales. Ya cuando van adelantando en su edad y llegan incluso a la pubertad, pueden convertirse en crisis generalizadas. La cefalea es un signo cardinal, un síntoma guía en el trauma craneoencefálico, que muchas de las veces no es reflejado por los pacientes por su corta edad. Se llevan la mano a la cabecita, el quejido es muy importante relacionarlo con esto, y es un síntoma de irritación que siempre vamos a tener en cuenta a la hora de valorar un paciente. Los vómitos, como sabemos, igual son síntomas de irritabilidad de la parte cerebral. Se van a dar de características en proyectil, no son precedidos de náuseas y se vuelven a veces incontrolables. Esta aparición de vómitos puede estar relacionado ya con síntomas de hipertensión endocraneana. En la exploración física vamos a estar en el contexto de un paciente politraumatizado en la mayoría de los casos, en donde vamos a aplicar el ABCDE, una exploración neurológica completa del estado de conciencia, de los reflejos, de las pupilas, de la función motora sensitiva y de la integridad de los pares craneales.
Hay que buscar signos de traumatismo al palpar la cabecita de los niños. En los lactantes, muy importante la fontanela. La fontanela nos habla muchísimo y nos da mucha orientación de la gravedad del trauma, especialmente cuando está bombada, está tensa, no late. Es porque tenemos una hipertensión intracraneal. Vamos a buscar, obviamente, hematomas, signos de fractura, depresiones o el abombamiento, como les había dicho, de la fontanela. Recordar que las fracturas de la base del cráneo son de diagnóstico clínico, puramente clínico. De que podamos ver o no en una radiografía o en una tomografía como complementario para su diagnóstico, perfecto, pero que no la podamos divisar en una tomografía no quiere decir o no nos hace excluir como diagnóstico a una fractura de base de cráneo. Tener en cuenta las fosas craneales de base, tenemos la anterior, la media y la posterior. Dentro de la anterior, lo importante, los ojos de mapache, con equimosis bipalpebral. Lo importante para hablar de una fractura de base craneal anterior es decir que el paciente tiene una hemorragia subconjuntival y puede, por lesiones de la parte esmoidal de la base, tener rinorrea. Ya si nos vamos a la parte de la fosa media, vamos a hablar de otorragia, puede tener otorrea también, como vemos aquí, una membrana timpánica distendida, puede haber ruptura, incluso puede haber sangrado o el sangrado nada más que observemos a través de la membrana. El signo de Romanos, el signo de Batle, de la equimosis mastoidea, y en la parte posterior ya signos de compresión de cerebelo. Importante dentro del examen físico ver las deformidades o los puntos dolorosos cervicales y tener en cuenta en los menores de 2 años el cefalohematoma, especialmente la localización, el tamaño. Generalmente son de un solo lado, ellos no traspasan las suturas, como en el caso del caput, y es importante porque debajo de un cefalohematoma subyacente siempre tenemos fracturas craneales asociadas, y si ya tenemos una fractura asociada, el factor de riesgo para presentar una lesión intracraneal es alto. Como habíamos ya mencionado, en la exploración neurológica no se nos puede pasar el nivel de conciencia, que para eso utilizamos la Escuela de Cama de Glasgow, la memoria, la atención, el lenguaje, pupilas, la fuerza motora, la sensibilidad, pares craneales, la marcha, los reflejos propios según la edad y los reflejos de tallo. Para hacer diagnóstico necesitamos apoyarnos en complementarios. El principal objetivo es la identificación y el diagnóstico precoz para, obviamente, una actuación médica o quirúrgica urgente que nos va a hacer disminuir la morbilidad y la mortalidad de esta enfermedad. La radiografía simple se ha dejado ya muy de uso, muy cuestionada. En realidad solo nos va a ayudar a determinar fracturas, pero no nos va a ayudar a ver lesiones intracraneales. La ausencia, recordar de que si hacemos una radiografía y la ausencia de fracturas no quiere decir que no exista una lesión intracraneal, tener presente eso. Y la presencia de fractura aumenta siempre el riesgo relativo de una hemorragia intracraneal. Son controvertidas sus indicaciones, y aquí tenemos las dictadas por el Trauma Databank para el uso de la radiografía. Ante sospecha de maltrato es necesario realizar tomografía, pero si es que no contamos con ella, la radiografía es de utilidad. En lactantes menores de 1 año, con cefalohematomas, en lesiones penetrantes para la observación del cuerpo extraño. Hay quienes quienes aconsejan realizar una radiografía en menores de 3 meses, aunque no tenga hematoma en cuero cabelludo. Traumatismos craneales importantes, pérdida de conocimiento y niveles bajos de riesgo. Ahora, si es que nosotros
contamos con una tomografía versus una radiografía, siempre se va a escoger realizar una tomografía. Aquí vemos las fracturas lineales en unas vistas sagitales de radiografías simples de cráneo. La tomografía es la prueba de elección, es el gold estándar por su rapidez, el bajo costo, la alta sensibilidad y especificidad, y obviamente nos ayuda de una forma rápida a valorar la sospecha que teníamos previamente de una lesión intracraneal. No es recomendado como uso de rutina, como un complementario de diario diagnóstico para el seguimiento. Sí para el diagnóstico y tal vez el control postquirúrgico, pero no para controles diarios tomográficos. Por los elevados niveles de radiación, la interpretación especializada que necesita, y los niños pequeños siempre necesitan sedación y obviamente no está exenta de riesgos. Entonces, ¿a quiénes vamos a realizar tomografía? A quienes tengan alteraciones del nivel de conciencia, evidencias de que tengamos fracturas en las radiografías, convulsiones, síntomas irritativos de comportamiento o focalidad, pérdidas de conciencia mayores de 1 minuto hasta 5 minutos, cuando tenemos pupilas anistocóricas. En lo de las pupilas, siempre recordar que la midriasis, la pupila midriática es la que siempre está en relación con la lesión intracraneal. Cuando tengamos sospecha de fracturas deprimidas, en lesiones penetrantes y signos de hipertensión endocraniana, con traumatismos también de alta energía, con factores predisponentes para un trauma craneal que sea leve, pero se convierta en grave por coagulopatías asociadas de los niños. El Trauma Data Bank clasifica de la parte tomográfica, basada en la escala de Marshall, al trauma craneoencefálico en 6 tipos. La lesión difusa tipo 1, 2, 3 y 4, y las lesiones que son evacuadas quirúrgicamente y las no evacuadas. Esto nos va a ayudar como pronóstico, pero también para saber que en dependencia de qué tipo de lesión tenemos, la incidencia de hipertensión endocraniana. Esto va a estar en dependencia de la localización de la línea media, de la cisterna y del espacio subaracnoideo, además de las lesiones que pueden tener intraencefálicas. Vemos aquí hematomas epidurales, tenemos edema cerebral difuso postraumático, un hematoma subdural y una fractura de base de cráneo de fosa media. La resonancia magnética no es la primera elección por el tiempo que tarda y tiene mayor sensibilidad para lesiones posteriores como el daño axonal difuso, tiene sensibilidad para las lesiones intraparenquimatosas, pero especialmente las isquémicas, incluso las de pequeño tamaño. La principal indicación en pacientes en que no mejore la clínica, pero no tengamos hallazgos tomográficos evidentes de que justifiquen el estado clínico del paciente, o en pacientes que sospechemos lesiones medulares. Contamos también con la ecografía transfontanelar, muy útil en los pacientes con fontanela abierta, pero no puede valorar en su totalidad la superficie cerebral y eso la limita mucho. Es rápida, no necesita sedación, tiene una ventana limitada en dependencia del tamaño de la fontanela, que eso va a estar en dependencia de la edad también, y no es de elección en el diagnóstico de trauma craneoencefálico. El diagnóstico va a ayudarnos mucho después de haber realizado estas pruebas, y va a depender de la lesión intracraneal la actitud que nosotros tengamos, sea una actitud conservadora o quirúrgica. Y esto va a estar en dependencia de la historia clínica, la exploración y las pruebas de imagen que hayamos realizado. La conmoción cerebral durante la práctica deportiva es la pérdida de conciencia inmediata superior a 1 minuto, con disminución del nivel de conciencia, del estado mental, mantenidos a veces hasta 2 horas post-trauma, con escala de coma de Glasgow menor o igual a 13 puntos,
Pacientes que sí presentan focalidad neurológica, sea motora o de pares craneales, asociadas con fracturas craneales y lesiones subyacentes, y pacientes que sí presentan convulsiones y la progresión de la sintomatología va hacia lesiones graves. Tenemos para la valoración de las conmociones cerebrales herramientas diagnósticas creadas basadas en síntomas, se han denominado los checklists, que nos van a ayudar, uno, para el diagnóstico, pero también para orientar la conducta y darle el seguimiento hasta el alta del paciente. Dentro de estos tenemos para mayores de 13 años el Sport Concussion Assessment Tool, que es el SCAT-5. Tenemos también menores de 13 años el Child SCAT-5 y el Standardized Assessment of Concussion. Son de los más utilizados para la valoración y el pronóstico de estos pacientes. Las pruebas de imagen cerebral pueden ser normales en estos pacientes, pero la alteración, recordar que es funcional. El manejo terapéutico va a estar orientado en estabilizar al paciente, asegurar la perfusión cerebral, evitar las lesiones secundarias y terciarias, que son las que podemos prevenir. Y tenemos algoritmos que nos orientan en cómo enfocarnos con estos pacientes a la llegada a nuestros centros. Tenemos primero la clasificación según los riesgos. ¿Quiénes son los de alto riesgo? Pacientes menores de 15, con focalidad, con fracturas, con pérdida de conciencia mayores de 1 minuto y con convulsiones inmediatas. A ellos les hacemos de inicio una tomografía de cráneo. El riesgo intermedio, pacientes con pérdidas de menos de 1 minuto de conciencia. El trauma de alta energía, la cefalea es intensa, tienen vómitos en proyectil y amnesia postraumática. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Observamos de 4 a 6 horas. Está en dependencia del médico tratante en ese momento realizar la tomografía craneal desde la llegada o esperar a la observación de la evolución de la sintomatología. Y de bajo riesgo, los asintomáticos, pacientes con exploración neurológica normal, mecanismo de baja energía, alta domiciliaria, siempre con signos de alarma neurológica. De los pacientes menores con 2 años de edad, este es el algoritmo que nosotros deberíamos utilizar a la llegada de estos pacientes. Igual, le clasifica en alto riesgo, riesgo intermedio y el de bajo riesgo. Los de alto riesgo siempre vamos a utilizar la tomografía como inicio. Siempre van a estar asociados con pérdida de conciencia, con disminución del estado mental, con focalidad. Los niños, los lactantes van a tener la fontanela bombada, vómitos y sospecha de maltrato infantil. En el intermedio, la pérdida de conciencia menos de 1 minuto, traumas de alta energía, se asocian también cefalohematomas, vómitos, letargia o irritabilidad. Asintomáticos, pero con cefalohematomas, hacemos radiografía. Los anteriores, tomografía. Igual, en dependencia de en dependencia de lo que veamos en el paciente al inicio de la exploración, o esperamos realizar la tomografía en dependencia de la evolución de los síntomas, con una observación de 4 a 6 horas, que son las horas en las que el edema y los daños secundarios ya se pueden observar. Si no, entonces alta domiciliaria. Igual que en los de bajo riesgo, igual que en el grupo anterior, vemos los asintomáticos, pacientes sin cefalohematomas, de baja energía, alta. Recordar siempre que el tiempo es cerebro. Entonces, mientras más precoz sea nuestro diagnóstico y nuestra actuación, menor va a ser la mortalidad, las secuelas que vamos a dejar a estos pacientes. Por ello, el tratamiento es importante y va a ir dirigido a 3 cosas especiales: a evitar la isquemia cerebral, a tratar la hipertensión endocraniana y el metabolismo cerebral. Para evitar una isquemia, como habíamos dicho, necesitamos la normovolemia, normotensión, y la posición de 30 grados es fundamental para evitar ocluir el retorno venoso. Dentro de los pilares del tratamiento de la hipertensión endocraniana, tenemos la evaluación del líquido cefalorraquídeo con monitoreo de la presión intracraneal,
las terapias hiperosmolares, y si ya es una refractaria, entonces vamos a ir escalonadamente ascendiendo las terapéuticas, ya sea por hiperventilación como barbitúrico, hipotermia y craniotomía descompresiva, que es la última etapa para el tratamiento de la hipertensión endocraniana. Dentro del metabolismo cerebral necesitamos una enorme glucemia, evitar las hipertermias, tratamientos de crisis comiciales y las profilaxis anticonvulsivantes que están